Exactamente. Vamos a la primera entrevista. Dale, para seguir hablando también de esto, Sí. de Vaca Muerta y modelo Neuquén. A ver. Vamos a hablar de un libro específicamente que ya salió a la venta y que va a ser presentado en los próximos días, él me lo va a confirmar, sobre Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina. El libro es del ex gobernador Jorge Zapac con prólogo de Bulgeroni y cuenta, o lo vamos a preguntárselo a él. Sí, mejor, exactamente. mejor. Está Jorge Zapac en línea. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Los Lucas los saludamos aquí de Radio Cumbre. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos, Lucas, a ustedes, a todo el equipo, a la audiencia. Un gusto, Un gusto. una alegría. Jorge, bueno, es un libro que habla de lo que fue, de lo que es y cómo se hizo todo lo que es Vaca Muerta hoy en día o de lo que denominamos Vaca Muerta hoy en día. Sí, era un deseo mío de dejar un testimonio, no solamente de la gestión o de la gesta o del nacimiento de Vaca Muerta, de su desarrollo y de su proyección, sino de qué efectos provocó en la República Argentina y en Neuquén. Así que con todo gusto, si quieren, podemos charlar de las líneas generales del libro. Sí, sin Sí, duda. cómo no. Porque, Tengo un poquito de rebote a ver, ahí le yo bajamos en mi habla. ahí le bajamos el retorno un poquito, a ver si Tengo podemos mejorar la retorno, comunicación. esa es la expresión técnica. Exactamente. Bueno, empieza hablando de las raíces de Vaca Muerta y después hay distintos capítulos. Tuve la chance de acceder por lo menos a los títulos, Jorge. Sí. Y hay bueno, empieza hablando de las raíces y también está el viaje a Calgary, que yo le quería preguntar acerca de eso, de cuánto fue o de lo que significó ese viaje a Calgary para usted. En el 2007, cuando habíamos ya sido electos para gobernar la provincia, nos invitó la Embajada de Canadá. Y estuvimos en la provincia de Alberta, que es una provincia hermana de Neuquén, en el Club de Petróleo en Calgary, con la idea de traer inversores a la provincia de Neuquén y a la República Argentina. También lo hicimos en Texas, luego de ese viaje, y en realidad ahí nos dijeron, mire, ustedes no van a conseguir con la macroeconomía argentina como está, con el petróleo a $42 de barril criollo, el precio del gas que está por el piso, no van a conseguir inversores. Pero si se queda unos días acá, vamos a charlar sobre la roca generadora y cómo de una roca se está sacando ya líquido y gaseoso, petróleo y gas. Entonces, con mi tradición minera, como mi familia, la empresa Zapaga Hermanos, siempre fue productora de minerales para el petróleo, baritina, bentonita, carbonato de calcio, y yo cuando estudiaba en Buenos Aires vendía minerales. La pasión por las piedras la tengo en el ADN. Y me pareció sorprendente y algo increíble que de una piedra se pudiera sacar líquido y gaseoso. Y bueno, nos quedamos esos días y en lugar de traer inversores, nos trajimos conocimientos, información que era vital para las decisiones de gobierno, ¿no? Y con esa decisión arrancamos la sesión en diciembre del 2007 y en marzo del 2008, hablando sobre Vaca Muerta, hablando sobre las arenas compactas, sobre la roca generadora y cómo Neuquén podía cambiar su matriz energética y cómo podía terminar con la declinación de la producción de gas y petróleo, que era irreversible por el envejecimiento de los yacimientos convencionales. Calculemos, Lucas, que en ese momento Neuquén producía 110.000 barriles convencionales de petróleo y unos 50 millones, 60 millones de metros cúbicos de gas por día. Hoy, de esa producción convencional, estamos en el 20%, con suerte en el 20%, ¿no? Si hubiéramos quedado con la producción convencional, hoy seguramente, Lucas, no estaríamos ni hablando. No, claro. Porque Neuquén habría pasado a producir el 20% del gas y el petróleo que producía en el 2008. En cambio, y a cambio de eso, hoy Neuquén produce 600.000 barriles por día, el 90% es Vaca Muerta, y produce 100 millones de metros cúbicos por día, que es también el 90% viene de Vaca Muerta.
Y Vaca Muerta abastece el 70% del gas y el petróleo de la República y mueve el brazo y el motor de la energía del país. Mueve la industria, mueve el transporte, el comercio, la vida en los hogares, los polos petroquímicos. Sin energía, y lo vemos con la guerra de Medio Oriente hoy, imposible tener un país constituido, ¿no? Jorge, acá lo saluda el otro Lucas también de la Hola, mesa. Lucas. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Jorge, la pregunta es si, por ejemplo, hoy que vemos todo el impacto que tiene Vaca Muerta, que vemos el oleoducto que se está construyendo y la planta que se está construyendo en Río Negro, en el Golfo San Matías, y la dimensión que tiene también Vaca Muerta, teniendo en cuenta, por ejemplo, la Argentina Week y cómo un montón de empresas internacionales del resto del mundo miran ya a Vaca Muerta, si es como usted se imaginaba que iba a pasar todo esto y el impacto que tiene hoy Vaca Muerta, en aquel entonces cuando empezó a hablar usted de Vaca Muerta. Qué buena pregunta, Lucas. Uno cuando le toca gobernar, le toca gobernar la necesidad y le toca gobernar con pocos recursos, ¿no? En ese momento el presupuesto de la provincia de Neuquén era de 1.000 millones de dólares y los gastos eran de 1.200. La necesidad, dicen, que es un motor de la historia y es un motor de los cambios. En ese momento era una táctica neuquina, ideada desde el gobierno de la provincia de Neuquén ya como autoridad de aplicación y dueño de los recursos con la ley corta nacional del 2006, que nos traslada a la autoridad de aplicación y nos trasladan todos los expedientes de las concesiones, ¿no? Entonces nace como una táctica. Ahora, después se convierte en una estrategia y ya nacional, ¿no? Adoptada por todos los gobiernos nacionales sin excepción y que permite hoy a la República tener esta proyección. Si pensábamos realmente todo el impacto que iba a tener, que uno pensaba más en los recursos que necesitaba para gobernar y la necesidad de activar las inversiones y la producción de gas y petróleo para bien de la República y para bien de Neuquén. Neuquén dependía mucho de los recursos, pero hoy estamos en una situación realmente que en ese momento yo ni me imaginaba. Neuquén hoy tiene el 80% de recursos propios y solamente depende de la nación en un 20% en la coparticipación federal de impuestos. Entonces esto es realmente un sueño para alguien que le toca gobernar, tener autarquía, tener independencia, tener recursos. Esto es muy bueno para Neuquén y hay que tener siempre en vista el aumento de la producción, el aumento de las inversiones y saber que, bueno, Dios y la naturaleza fueron muy generosos y nos dieron una formación geológica de excepción. Vaca Muerta es una roca que cubre 30.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Neuquén, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados, o sea, la tercera parte de la provincia, sobre todo en el centro norte, eh, tiene esta roca que nos permite tener cuatro riquezas: el petróleo, el gas, los gases ricos que vienen con el gas, porque el gas convencional tiene solo el 4% de gases ricos y el gas de Vaca Muerta tiene el 15% y más, hasta a veces hasta el 20-30% de gases ricos. Los gases ricos son el etano, propano y butano que sirven para el polo petroquímico, para obtener los productos petroquímicos, entre ellos fertilizantes, plásticos, etcétera, ¿no? Y la cuarta riqueza es el gas natural licuado, que ese gas que estaba contenido en una roca, que se saca a través de la fractura hidráulica como gaseoso, valga la redundancia, cuando llega a puerto se baja con temperaturas de 160 grados bajo cero, se convierte en líquido y baja 500 veces su volumen, y eso permite exportarlo como gas natural licuado en los barcos metaneros, que es lo que va a suceder a partir del año que viene con el proyecto de PAE y Golan, que es la empresa noruega, que van, y también se asoció YPF y otros productores. Eso va a permitir darle otra perspectiva también a la producción de gas y a la generación de recursos, a tal punto, Lucas, que la balanza energética argentina en el 2022 era deficitaria en 5.000 millones de dólares. En el 2023 fue casi equilibrada y en el 2024 fue de más 7.000 millones de dólares. Y en el 2030-2031 vamos a igualar los ingresos del campo. Probablemente estemos generándole divisas a la República Argentina por 30.000 millones de dólares. Entonces, si yo te dijera que esto lo imaginaba en el 2007, te estaría macaneando, ¿no? Porque realmente ha sido de una
multiplicación de los panes y de los peces maravillosa que esto es un verdadero milagro, ¿no? Jorge, y hoy que se habla por ahí tanto del tema de la paz, cuando se empezó a hablar de vaca muerta, por ahí la paz acá en la provincia de Neuquén no era tan como se la ve hoy o se la imagina hoy. Tener un contexto de, como se dice, de paz social, ¿es positivo también para vaca muerta? Sí, sí, tiene que obtenerse también la licencia social y la licencia Ujú. social de una actividad como los hidrocarburos y como la fractura hidráulica necesita demostrar que esto es beneficioso para la paz social y para el desarrollo de la provincia. Se generaron 70.000 puestos de trabajo nuevos, 3.000 pymes nuevas. La provincia de Neuquén pasó de un presupuesto de 1.000 millones de dólares en el 2007 o 2008 a un presupuesto hoy de 5.000 millones de dólares y va a crecer todos los años. Todo esto, si vuelca y derrama adecuadamente sobre la sociedad, y esto lleva tiempo, ¿no? Un Pepe Mujica me decía en el 2012 o 2011, cuando estuve en Uruguay, en una entrevista con él, me decía, mire, Jorge, usted está con un problema con Vaca Muerta, porque genera muchas expectativas y usted no Ujú. lo tiene en la tesorería de la provincia. Esto hay que sacarlo, invertirlo, cobrarlo, le va a llevar tiempo. Y el petróleo y el gas, vaya si era visionario, produce guerras en el mundo, genera apetencias, intereses, va a tener falsas noticias, agravios, disgustos, ansiedades. Bueno, prepárese porque no va a ser simple. Yo tuve 2.500 piquetes en 2.600 días hábiles de gobierno, en 8 años de gobierno, ¿no? Uno por día era. Y a veces no se comprendía ni por los gremios estatales ni por los gremios privados de qué se trataba Vaca Muerta o de qué se trataba la fractura hidráulica. Ustedes habrán visto la oposición que hubo en esa sesión de la legislatura Exactamente. Sí. en el 2013, cuando se aprobó Loma Campana y PF Chevron. Bueno, fue una sesión violenta afuera, ¿no? De la legislatura, hasta casi hubo una persona que fallecía por un balín que salió de un arma casera de los mismos manifestantes a uno de los manifestantes, y fue una sesión complicada donde estuvo Pino Solana, candidato a presidente de la Nación, con un video de la guerra al fracking, cuando en realidad no se sabía bien qué era el fracking. Si uno le preguntaba a Pino Solana, bueno, ¿qué cree que es el fracking? No, es una técnica. La técnica, si se ejerce en forma controlada, si se practica de acuerdo a las normas y cánones que establecen su funcionamiento, no tiene por qué provocar problemas ambientales. Ujú. Por eso hay que pelear mucho por la sustentabilidad económica, ambiental y social. Y la social tiene que ver con la paz social, ¿no? O sea, todo lo que sea desarrollar una cadena de valor del clúster vaca muerta tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que haber un derrame claro hacia toda la sociedad. Y eso es lo que se construye día a día. Jorge, ¿fue difícil convencer a todos, digo, de armar primero lo del clúster vaca muerta, armar un clúster, decirle a las empresas que hacían convencional de vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar la metodología? ¿Fue difícil de convencerlos? No, a las empresas, no, porque las empresas empezaron a mirar claramente lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, especialmente en Permian, que es la formación geológica más parecida a Vaca Muerta, y vieron que realmente la geología era maravillosa. A medida que se iban haciendo los pozos, descubridores, Lucas, y los pozos que ponían de manifiesto la riqueza de Vaca Muerta, los empresarios se entusiasmaban y decían, bueno, vamos a invertir. Eh, hay un compromiso de inversión en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, en 11.000 kilómetros cuadrados de los 30.000, de 215.000 millones de dólares en 51 concesiones no convencionales que se otorgaron desde esa de Loma Campana en el 2013 hasta ahora, hasta el 2026. Es la inversión más importante comprometida en una provincia argentina y ya van invertidos 70.000 millones de dólares en estos 12 años. Y Neuquén creció el 90% en su Producto Bruto Interno, cuando la Nación creció el 2-3% en el mismo periodo. Entonces, esto es lo que realmente digo yo en el libro que es el faro y el tesoro, ¿no? Es un Claro. tesoro porque es una riqueza que estaba allí dormida hace 140 millones de años. Un fondo de mar antiguo que es una roca
más consistente que el mármol, ¿no? 10 veces más consistente. Y allí hay que extraer el gas y el petróleo, es decir, no es soplar y hacer botellas, hay que tener esas empresas con tecnología y con capitales. Y es de capital intensivo, es un sistema industrial, hay que perforar permanentemente para mantener la curva de producción, ¿no? Y las empresas se entusiasmaron muy, muy rápido. El gremio petrolero, que al principio había manifestado sus reparos, a medida que fue viendo los resultados y la cantidad de afiliados, la cantidad de trabajadores que se incorporaban, se triplicó la cantidad de trabajadores petroleros en la actividad, se sumaron rápidamente, lo mismo que el gremio de camioneros, el gremio de la construcción, comercio, bueno, movilizó toda la economía neuquina, ¿no? Claro. Así que al principio fue difícil, tengamos en cuenta que en ese momento, por ejemplo, mientras nosotros aprobábamos la fractura hidráulica de Neuquén, Entre Ríos, que no tiene gas y petróleo, prohibía la fractura hidráulica. Cuando no tiene gas y petróleo, es como si nosotros prohibiéramos la pesca al dorado en la provincia de Neuquén, ¿no? Entonces era sorprendente porque eran decisiones demagógicas, es decir, hay que estudiar muy bien lo que es tecnología y a partir de la ciencia y la tecnología y controlar el medio ambiente y ver en qué superficie se hace el desarrollo, que en Neuquén es en la meseta patagónica, son Sí. lugares donde se puede acotar perfectamente todo lo que es la sustentabilidad ambiental y controlarla, ¿no? Así que fue obviamente difícil al principio porque era algo nuevo, no se sabía de qué se trataba. Chevron estaba muy vapuleada en el mundo, sobre todo en Ecuador, porque había habido un juez en un fallo muy oscuro, había condenado a Chevron a 19.000 millones de dólares por una contaminación que hubo en Ecuador y que fue responsabilidad de una empresa que no era Chevron, había sido otra empresa, Texaco, con Petroecuador y Petroperú. Y bueno, ese embargo provocó que en el contrato de YPF Chevron tenían que haber cláusulas confidenciales que bueno, salieron a la luz como que eran cláusulas secretas, que escondían algo, y en realidad lo único que hacían era establecer el camino de la llegada del dinero a Neuquén o Argentina o al Banco Central de Argentina de los primeros 1.200 millones de dólares para el desarrollo masivo de Vaca Muerta. Hoy Loma Campana, el desarrollo de YPF Chevron, aprobado en ese entonces, es el principal yacimiento productor de petróleo del país. Y Fortín de Piedra, de Tecpetrol, es el principal yacimiento productor de gas del país. Entonces, el derrotero fue importante e impactante, ¿no? Claro. Jorge, el libro ya está a la venta, ya lo podemos conseguir de manera a través de internet, ¿no? Sí, 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 el libro está a la venta y le vamos a hacer la presentación en Buenos Aires el 9 de abril y en Neuquén el 16 de abril. Así que los esperamos allí, vamos a estar compartiendo ese momento para la presentación. Está ya distribuyéndose en toda la República. No es una gran edición, son 2.500 ejemplares. En realidad el objetivo era sobre todo dejar un testimonio, ¿no? Un testimonio a todas las personas queridas, a todas las personas que tengan interés, no solo familiares, sino los conocidos, de cómo se gestó y qué proyección tiene, ¿no? Tratando de no politizar el tema, sino hacerlo de una manera didáctica, ¿no? ¿De qué se trata para los neuquinos, para los patagónicos y para Argentina, Vaca Muerta? Donde la renta se distribuye equilibradamente entre Nación, provincia de Neuquén y las provincias argentinas, porque todos reciben algo de la renta que genera Vaca Muerta. Tengamos en cuenta que el 40% de la facturación del gas y el petróleo va a parar a la Tesorería de la Nación, de la provincia de Neuquén y de las demás provincias argentinas vía coparticipación federal de impuestos y por supuesto a todos los municipios de la provincia de Neuquén se les coparticipa las regalías. Así que esto es un ganar-ganar. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, les dejo un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos en la presentación del libro seguramente. Que tenga buen día. Hasta cada momento. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Jorge Augusto Zapac, ex